Cuando, cuando nosotros estudiamos las escrituras, una cosa que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que es por donde debemos de comenzar, y esa es la manera responsable de poder estudiar cualquier libro de las escrituras, no importa si es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y es el hecho de que nosotros tenemos que entender que las escrituras fueron hechas bajo un contexto, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de contexto, nos referimos a todas aquellas cosas que implican el propósito por el cual fue escrito un libro. Entonces, muchas veces sucede que nosotros ignoramos que, digamos, un libro de la Biblia fue escrita para una audiencia X y que ese libro, aparte de que fue escrito para esa audiencia tiene unas condiciones que le acompañan, ¿verdad? Tienen algunas situaciones que son de tipo social, en este caso lo vamos a ver, del carácter religioso, el carácter político, las costumbres, la forma de pensar de la gente, de esa audiencia para la cual está escrito ese libro. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de Jeremías, yo creo que no se puede entender a Jeremías y no se puede entender el libro de Lamentaciones, que también se le atribuye a él, aunque directamente él no lo diga. No se puede si nosotros no entendemos cuáles son las cosas que rodean a Jeremías, porque él siente y cómo siente su experiencia y cómo él siente lo que dice, su discurso, lo que escribe. Entonces es importante que nosotros podamos entender todas las cosas que rodean y qué es lo que le llamamos contexto. Con Gloria y con Osman siempre usamos esas palabras que decimos, ok, queremos estudiar las escrituras, bueno, solo podemos a través del contexto, contexto y contexto. No se puede de otra manera. Entonces, dicho esto, yo voy a hacer un switch. No sé si voy a desaparecer por aquí, pero me voy a ir a la sección en donde yo quiero, por ejemplo, compartir la presentación. Eh, Todavía me ven, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, Entonces todavía yo lo voy, vemos. todavía me ven, ok. Entonces yo voy a compartir la presentación. Es muy probable, no sé si lo pongo en modo de pantalla completa, me van a seguir viendo, pero, ok, vamos a ver, vamos a ponernos aquí, solamente unos segunditos y, bueno, el propósito de la presentación es para que ustedes se puedan ilustrar lo mejor posible. Ya estoy acá, voy a presentar en pantalla completa. Vamos a ver aquí. Y, ok, que se me hizo el zoom. Aquí está el zoom. Ok, entonces voy a compartir mi navegador para que ustedes puedan, a ver, ¿dónde está el desktop? Ah, vamos a hacer. Um, ok, no encuentro la opción aquí del por qué no me da screens. El desktop, pero no quiero compartir el desktop. Ok, avance. Portion to screen. Vamos a ver si es acá. Ok. No sé, aquí en la opción que tiene acá. No, ok. No sé por qué Beatriz no me permite Ajá. Sí. compartir. Me dice aquí que, Perdón, ahora sí, es que me muteé. Cuando le den share le aparece en pantalla completa, ¿verdad? Entire screen. ok, me dice Usted le da ahí, se le rotula como en azulito y luego, screens. ajá, exactamente, screen y le Solo tengo, aparece como so- pantalla solo me, completa. solo me permite el desktop acá. Ok, le doy Ajá, share ahí y, está, mira. y eso me A ver. permite. Ok, entonces Ah, ahora. bueno, ahí, sí, ahí usted puede elegir su presentación. Ok, Sí, entonces estamos acá. Ok, ok, entonces estamos bien. Ok, ok, aquí. sí, Entonces voy a presentar esto en pantalla completa. sí, Estamos, ¿no? excelente. ¿Lo vemos? Ahí se ve muy bien y usted se ve en miniatura en la parte de arriba.
Perfecto. Bueno, Estamos viendo entonces todavía. como le decía, pues el ministerio que yo promuevo de manera digital se llama Obrero Aprobado, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es un estudio sobre Jeremías y sobre Lamentaciones, ¿ok? Todos confirmen, ¿lo ven bien? ¿Está claro para ustedes? Por acá se ve todo bien. ¿Ustedes, ¿Sí? chicos, también? ¿Lo ven Sí, Sí, bien? está Ok, claro. bien, sí perfecto. está bien, está Entonces, bien. ok, vamos a comenzar introduciendo, ¿ok? Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Y lo primero que vamos a decirles es que el profeta Jeremías tuvo un ministerio de aproximadamente 40 años, desde alrededor del año 627 antes de Cristo hasta el 587, ¿verdad? Abarcando un periodo turbulento en la historia de Judá. Según Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 1, 2 y 3, su ministerio comenzó en el 13º año del reinado de Josías, que fue el rey anterior al último rey, que por cierto, aquí pues está la oportunidad de saber que en la historia de Jeremías se terminan los reyes de Israel, en este caso los reyes de Judá, ¿verdad? Entonces, este periodo incluyó los reinados de 5 reyes y esto lo vamos a ir viendo a través de las presentaciones. No me voy a detener mucho para que ustedes se puedan ilustrar y luego podamos sacar las conclusiones al final. ¿Cuáles fueron esos reyes? Josías, Joacás, Joacín, ¿verdad? Y el otro Joacín y Sedequías. Los libros de Jeremías y Lamentaciones reflejan las profecías de juicio, el lamento por la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico, eventos claves de esta historia. Nos lo entendemos, ¿verdad? ¿De qué es lo que trata? Básicamente trata 40 años en el cual está lidiando con el pueblo, porque ya vamos a ver cuál era la condición y la situación del pueblo y a qué se debió el mensaje de Jeremías, ¿verdad? Entonces aquí pasando, nuestro estudio lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿verdad? Vamos a tener un enfoque. Nos vamos a enfocar en el contexto histórico detallado, siguiendo la estructura del libro de Jeremías. ¿Cuál es el objetivo? Comprender cuál es el mensaje de Jeremías y de Lamentaciones. Y lo segundo, las aplicaciones prácticas. Porque si no tenemos aplicaciones prácticas, entonces, como dicen, estamos en nada, estamos en hablar por hablar. Si no entendemos qué es el mensaje que nosotros vamos a sacar de esto y cómo esto se aplica a mi vida hoy, ¿verdad? ¿Qué mensajes y qué lecciones me deja a mí? ¿Verdad? ¿Estamos en eso? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Dice que algunos de los versículos clave del libro de Jeremías es Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Solo por cualquier cosa, yo todas las referencias las uso en la versión NBI, que es la nueva versión internacional, que yo les recomiendo que la utilicen mucho. Una, porque es una de las versiones más fieles a los escritos originales, ¿verdad? De la Biblia. Y la otra, porque aparte de ser bastante fiel al escrito original, les provee un lenguaje bastante claro, ¿verdad? Entonces comenzamos. Primero vamos a hablar del contexto histórico. Este estudio yo lo he dividido en 5 partes. Y el primero que vamos a ver es el contexto histórico que nos va a ocupar prácticamente el 60% del estudio, del tiempo en que vamos a estar aquí. Entonces, ¿y por qué el contexto histórico que les mencionaba? No entendemos Jeremías si no entendemos el contexto histórico. Esto es algo así como, como en inglés, ¿verdad? Ustedes que estudian inglés, entonces ustedes pueden decir, los norteamericanos dicen, this smell of rat, dicen ellos, ¿verdad? Entonces resulta que cuando nosotros lo traemos al español y decimos que huele a rata, ¿verdad? Entonces nosotros en español vamos a decir, ¿qué pasó? ¿Se murió una rata? ¿Verdad? Ustedes que son estudiantes de inglés, pues resulta que no. Resulta que tenemos que ir al contexto porque en inglés se dice que huele a rata cuando ellos quieren decir, esto no me huele a nada bien, decimos. Esto, o nosotros diríamos en español, esto está sospechoso, ¿verdad? Así lo diríamos en español. Pues nosotros si decimos en español, le dice un amigo a otro, esa camisa está salvaje, ¿verdad? Resulta que si usted lo dice y lo traduce al inglés, entonces va a pensar el norteamericano que la camisa es, no sé qué, de piel de tigre o alguna cuestión así. Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de contexto. Cuando nosotros entendemos el contexto, podemos entender el mensaje. Y entonces, lo primero es, ¿por qué Israel estaba dividido? Porque Jeremías
le escribe a un pueblo que está dividido, ¿verdad? Entonces la primera pregunta, ¿y por qué Israel estaba dividido? ¿Verdad? Porque Jeremías le predica principalmente, su mensaje es para Judá, ¿verdad? Y vimos que su ministerio es de 40 años durante 5 reyes. Entonces pasamos rápido y contamos la historia, que Israel se dividió en 2 reinos después de la muerte del rey Salomón. Reino de Israel en el norte y reino de Judá en el sur. Esto ocurrió alrededor del año 931 a.C. Y entonces, ¿cuáles fueron las razones, verdad, por las que Israel se dividió? Entonces, hay varias razones. Vamos a ver de 4 a 5 razones. Una de ellas fue la idolatría. ¿Y qué más? ¿Qué fue lo otro que hizo Salomón? Si alguien quiere participar. La idolatría y el pecado de Salomón, ¿verdad? Siéntanse en libertad de participar y de preguntar cualquier cosa que no entiendan. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Salomón, desde que aunque comenzó su reinado con sabiduría y obediencia a Dios, se desvió al final de su vida. Lo otro es, se casó con muchas mujeres extranjeras que lo llevaron a la idolatría. Lo otro es que construyó altares para dioses paganos como Astoret, Quemos y Moloch. Eso está en Primera de Reyes 11 del 4 al 8. Haciendo un paréntesis, si nosotros también queremos ver los hechos, las cosas en la práctica que sucedieron, pues muchas de las cosas que se hablan en Jeremías están narradas en Reyes, porque Reyes es la secuencia de toda la experiencia vívida o contada la historia bíblica desde el enfoque de los reyes, ¿verdad? Entonces, lo otro, Dios se enojó y anunció que su reino sería dividido después de su muerte. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 11, del 9 al 13. Segundo, ¿por qué se dividió el pueblo? Porque ese fue el castigo de Dios a través de una profecía de Ahías. Dios envió al profeta Ahías para anunciar la división del reino. Ahías rasgó su manto en 12 pedazos y le dio 10 a Jeroboam, diciendo que gobernaría sobre 10 tribus. Eso está en Primera de Reyes 11, del 29 al 31. Y lo tercero, la casa de David, o sea, los descendientes de Salomón, solo gobernaría sobre Judá y Benjamín en el sur. ¿Quién es descendiente de la casa de David? ¿Alguien que pueda aportar y compartir algo? ¿Qué personaje o qué persona importante en la Biblia es descendiente de la casa de David? Nada. De la Biblia en general, Nuevo y Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús sería. Jesucristo es descendiente de la casa de David. ¿Ah? Entonces, ahí es bien interesante que fue la que quedó gobernando, ¿verdad? Tercera razón por la cual se dividió el pueblo es por los altos impuestos y los abusos de poder. Salomón impuso altos impuestos, trabajos forzados para construir el templo y su palacio. El templo de Salomón fue una obra majestuosa, ¿verdad? Pero el precio también fue alto. Después de su muerte, su hijo Roboam asumió el trono. Lo otro es que el pueblo, representado por Jeroboam, ¿verdad?, pidió aliviar la carga de impuestos en Primera de Reyes 12, 3 y 4. Lo otro es que Roboam consultó a los ancianos, quienes le aconsejaron ser más flexible, pero él rechazó el consejo. ¿Saben qué fue lo que hizo? ¿Ah? Siguió a sus amigos jóvenes, decidió aumentar los impuestos aún más en Primera de Reyes 12, 13, 14, ¿verdad? O sea, hizo lo que no se debería hacer, ¿verdad? Tenía un montón de amigos calenturientos ahí, jóvenes, muchachos, y le dijeron, ¿qué? Le dijeron, te tienen que aguantar. Es más, por andar reclamando, subirle los impuestos, dijeron, ¿verdad? Entonces, ¿qué dio como esto? Dio la rebelión de Jeroboam, perdón, y la división oficial, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que las 10 tribus del norte se rebelaron contra Roboam y proclamaron a Jeroboam como su rey. Primera de Reyes 12, 16 al 20. Roboam solo mantuvo el control de Judá y Benjamín en el sur. Entonces, yo sé que ustedes saben que las tribus que quedaron abajo, ¿verdad?, fueron Judá y Benjamín, y las otras 10 se fueron hacia arriba. Entonces, que así nacieron 2 reinos. El reino de Israel en el norte, con 10 tribus, con capital en Samaria,
y el reino de Judá en el sur, con Judá y Benjamín con capital en Jerusalén. Solamente para ayudarles con el puntero, esto es lo que era el reino del norte, acá, sin Amón, ¿verdad? Que era un país vecino, y esto fue lo que quedó como reino del sur aquí. Aquí está Judá, ¿verdad? Y aquí está Samaria, acá, ¿verdad? Entonces esos son los dos reinos que quedaron. Ustedes han escuchado algunas historias como la historia de la mujer samaritana, la parábola del buen samaritano. ¿Alguien de ustedes me podría decir por qué Jesús casualmente mencionaba personas de esta zona? ¿Alguien que pueda compartirlo? Porque esas ilustraciones de Jesús están vinculadas a esta historia que estoy contando, de la división del reino. ¿No? Judíos, hay alguien en la Biblia que dicen, pero tú ¿cómo haces eso, verdad? ¿Cómo es que se detienes a hablar? Dice, si judíos y samaritanos no nos llevamos, no nos hablamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia, no? De esa experiencia que tuvo el Mesías. Bueno, resulta que como consecuencia de esta división, los judíos tenían a los samaritanos como los peores pecadores. Cuentan a la historia de que los judíos, cuando iban hacia el norte, preferían rodar Samaria. No gustaba pasar por Samaria para no contaminarse. ¿Por qué? Porque viene como consecuencia de la división del reino en el cual los samaritanos se hicieron tremendamente paganos, se mezclaron y luego se perdieron como pueblo, ¿verdad? De ahí viene, para que ustedes miren algo de contexto de todas esas historias de la parábola del buen samaritano y este tipo de cosas en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Lo quinto, que Jeroboam introduce la idolatría en Israel. Dice que Jeroboam temió que el pueblo regresara a Judá para adorar en el templo de Jerusalén. Así que fabricó dos becerros de oro, uno en Betel y Dan, para que la gente los adorara. Ahí está la cita en Primera de Reyes 12, 26 al 30. Esto llevó a Israel a la idolatría constante y finalmente a su destrucción por Asiria. Vamos a hacer algo aquí y es que vamos a volver acá. Miren en dónde él construyó a Jeroboam, ¿verdad? Donde construyó los altares, ¿verdad? Con los becerros. Uno en Dan, mire acá, para que la gente no saliera aquí, a estos países con culturas paganas a adorar. Y otro, miren, lo construyó aquí abajo. ¿Para qué? Para que no vinieran a Judá a adorar. Entonces él vino y construyó todo este sistema de idolatría con estos tronos y todo esto para ese fin. Entonces, volviendo acá, tengo una nota aquí abajo que dice que la idolatría en Israel fue influenciada por las religiones cananeas y fenicias, que adoraban a dioses como Baal y Astoret con prácticas que incluían. ¿Perdón? Ok. Que incluían la prostitución sagrada en los templos, sacrificios humanos en otros casos, fiestas orgiásticas, o sea, hacían un montón de prácticas sexuales desenfrenadas y embriaguez. O sea, que no solo era el hecho, que una cosa que tenemos que entender, que no solo el hecho era de venir y traerle ofrendas y adorar un becerro. Las implicaciones de este tipo de idolatría eran profundas y eran bastante serias, o sea, ahora prostitución de todo tipo, sacrificaban niños, o sea, los israelitas en el tiempo de Jeremías, ahí lo vamos a ver, tenían todo este tipo de idolatría en la cual traían sus niños y se los ofrecían en sacrificio a los dioses paganos. Y también todas prácticas sexuales desordenadas como parte del sistema religioso. Pasamos al siguiente. ¿Cuál era la condición política, social y religiosa de Judá en tiempos de Jeremías? Ya vimos cuáles fueron las razones por qué se dividió el pueblo. Entonces, ahora que entendemos que el pueblo estaba dividido y que cuáles fueron las razones por las cuales se dividió, ahora venimos acá y queremos ver en el contexto, entonces en el presente, cuál era la situación, cuál era la condición política, social y religiosa. Vamos a hablar primero de la condición política de Judá y es la siguiente. Vamos a ver los reyes
de Judá en tiempos de Jeremías. ¿Cuáles eran? El primero de ellos con el que Jeremías interactuó fue Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Dijimos al principio que el ministerio de él duró unos 40 años y que pasó a través de estos 5 reyes. ¿Cuál era la condición política de Judá, ¿verdad? Antes del exilio? Judá era el último reino del pueblo de Israel tras la caída del reino del norte en el 722 a.C. Y también estaba bajo la amenaza de 3 potencias, Asiria, Egipto y Babilonia. Ok, recuerdan que les conté que el reino se dividió. Pues resulta que ese reino terminó cayendo. ¿En qué año? En el 722. ¿Por quién? Por los asirios. Los asirios dijeron, ok, ustedes no van más, no existen más, así que los arrasaron. Entonces, el reino como reino desapareció. El reino en el cual tenían Samaria como capital fue invadido por los asirios de manera bien violenta, porque los asirios tienen antecedentes de que eran de las culturas más violentas, principalmente cuando conquistaban, y entonces ellos terminaron desapareciendo. Entonces, cuando venimos y queremos ver el contexto de Jeremías, ¿verdad? Está Jeremías en Judá, en donde, ¿verdad? Es el único reino que queda, ¿verdad? Y que está bajo amenaza de 3 potencias: Asiria en el norte, donde había sido el reino del norte, Egipto en el sur, y un poco más aquí, a la zona del este, ¿verdad? Está Babilonia, que la vamos a ver después. Continuamos y vemos cuál era, siempre en la condición política, la situación en cuanto a Babilonia. Y es que Judá sufrió la invasión de Babilonia, y la sufrió en 3 etapas. El primer exilio fue en el 605. Nabucodonosor conquistó Jerusalén. El segundo exilio, en el 597, Joaquín y los nobles son deportados a Babilonia. Que Joaquín ya no era el rey, pero era un noble. Entonces a todos estos se los llevaron. O sea, estamos hablando de 8 años después. Y el tercer exilio, que fue la destrucción final de Jerusalén. El templo fue arrasado y el pueblo llevado en cautiverio, ¿verdad? Eso está en Jeremías 52, el del 12 al 14, porque fueron de los últimos eventos, son los últimos capítulos de Jeremías y son los últimos eventos que narra el profeta. Y lo otro, entonces leemos aquí Jeremías 52 del 12 al 14. A los 10 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su servidor, dice Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén. Prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces, todo el ejército de los babilonios, bajo su mando, derribó todas las murallas que rodeaban la ciudad. O sea, no dejaron nada, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver cuál era la condición social en tiempos de Jeremías. Ya vimos cuál era la condición política en la que ellos estaban. Estaban bajo amenazas, ¿verdad? Estaban ya a las puertas de una invasión, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo primero, la condición social. Había corrupción y abuso de los gobernantes. ¿Qué dice? Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviendo a su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Jeremías 22:13. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los reyes y gobernantes explotaban al pueblo para construir sus palacios lujosos sin pagar a los trabajadores. Joacim, hijo de Josías, fue un rey corrupto que usó el trabajo forzado para embellecer su reino. Lo otro es que en lugar de gobernar con justicia, oprimía a los pobres y derramaba sangre inocente. Eso está en Jeremías 22:17. Lo segundo, la explotación de los pobres y de los huérfanos. Esa era la condición social de Judá en el tiempo de Jeremías. Dice, porque en mi pueblo se han hallado impíos, acechan como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, no juzgan con justicia la causa del huérfano y no defienden el derecho de los pobres. Jeremías 5:26 al 28. ¿Qué es lo que pasaba?
que los líderes se aprovechaban de los huérfanos, las viudas y los necesitados en lugar de ayudarles. Había corrupción en los tribunales y los jueces favorecían a los ricos. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Ok. Dice que el profeta denuncia que la gente solo buscaba enriquecerse sin importar el sufrimiento de los demás. Vamos a lo tercero, de cuál era la condición social. Dice que la opresión de los trabajadores era el pan de todos los días. Jeremías 38 o 34 del 8 al 22 dice que el abuso contra los esclavos hebreos era realmente grotesco. Por ejemplo, según la ley de Moisés, los esclavos hebreos debían ser liberados cada 7 años. Eso está en Éxodo 21:2. O sea, que los hebreos, los esclavos no podían ser esclavos para siempre, ¿verdad? Lo segundo es que durante la crisis con Babilonia, el rey Sedequías hizo un pacto para liberar a los esclavos, pero luego los obligó a regresar a la esclavitud. Eso está en Jeremías 34:11. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó con Sedequías, ¿verdad? Porque fue un rey bastante malo, ¿no? Dios condenó esto y anunció juicio sobre Judá por violar su pacto. Jeremías 34, del 17 al 22. Lo cuarto, en esta condición social de Judá, era que había mucha violencia y asesinato de inocentes. Dice, si mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramareis sangre inocente, entonces os haré habitar en este lugar. Jeremías 7 del 5 al 7. Había asesinatos y violencia contra inocentes. Lo segundo, el pueblo oprimía a los extranjeros, huérfanos y viudas en lugar de protegerlos, que había una ley acerca de cómo se tenía que tratar al extranjero y a la viuda. Y lo tercero, que Dios exigía justicia y rectitud, pero Judá no escuchó. Ahora vamos a hablar de la condición, ya hablamos de la condición política y de la condición social. Ahora vamos a hablar de la condición religiosa de Judá en los tiempos de Jeremías. Los líderes religiosos eran mentirosos y corruptos, lo primero. Dice el texto, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Jeremías 23:11. Lo primero, los líderes religiosos tenían la responsabilidad de guiar espiritualmente al pueblo, pero en lugar de eso eran mentirosos y corruptos. Lo segundo, los profetas que debían hablar en nombre de Dios y los sacerdotes que debían enseñar la ley no corregían el pecado, sino que lo encubrían. Tengo una nota adicional que dice, hoy también existen líderes religiosos que engañan al pueblo con falsas promesas de prosperidad o seguridad, en lugar de predicar el verdadero mensaje de Dios. Tengo una pregunta para ustedes para que hagamos una pequeña pausa de un par de minutos acá. Y entonces, y que ustedes puedan compartirme. ¿Cuáles creen ustedes que son las características de un mensaje que hoy se predique que no va acorde a lo que las escrituras enseñan? ¿Qué tipo de mensaje tenemos hoy? Participen con confianza. Sí, buenas noches. Bueno, se habla bastante va a ir acorde a la nota final que coloca ahí de la prosperidad en estos tiempos. Se habla bastante de que Dios lo bendice a uno económicamente y esas cosas, más que la bendición interna, pues, que es lo espiritual, como que tiene que verse en lo material, que Dios está con uno, eh, y espiritualmente no es importante, como que le da prioridad a lo material y no es así. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, en mi forma de pensar,
Yo pienso que la bendición Dios la da y, o sea, espiritualmente, conforme nosotros busquemos del Señor. Bueno, y Dios por su divina misericordia todo lo da, todos los días extiende su misericordia sobre nosotros y somos bendecidos solo con la misericordia que el Señor nos permite dar vida. Permite Perfecto, abrir vuestros ojos, es una gran bendición. perfecto. Totalmente de acuerdo con la opinión de ambos. Eh, ¿Ustedes no han notado que es particularmente extraño o coincidente el hecho de que ninguno de todos nuestros líderes o de todas las personas que nos dieron el ejemplo y que estuvieron ahí en el tiempo que se escribieron las escrituras, vamos a hablar del Nuevo Testamento, y toda esa generación que no encontramos referencias de que ninguno de ellos que haya muerto rico, de todos los sacrificios que tuvieron que hacer? De hecho, que si nosotros estudiamos la historia de toda esa primera generación que estuvieron involucrados en la parte del exponer las escrituras, de habernos dejado las escrituras, pues todos fueron martirizados, ¿verdad? Y pasaron toda clase de persecuciones, no fueron vidas de comodidad como hoy se nos quiere enseñar. Y es un mensaje que es bastante duro, pero tenemos que asimilarlo porque es el mensaje de la escritura, ¿verdad? Hoy nos hemos olvidado de tantas cosas, ya nadie dice desde los púlpitos y nadie va a 1 Corintios 6 cuando le dice a usted, mire, usted teniendo sustento y abrigo, esté contento con eso. Porque ¿sabe qué pasa con los que quieren enriquecerse? Dice el apóstol Pablo en ese pasaje. Se han perdido. Muchos dicen fueron traspasados de dolores. No, pero el mensaje es el contrario. No el mensaje que dice las escrituras. Y esto no es que nosotros en realidad tengamos nada en contra de que alguien sea próspero. Por supuesto que no. Entonces yo creo que Dios, por supuesto, que apoya la prosperidad y de hecho, pues en el ministerio de Jesús había muchas mujeres, ustedes lo pueden ver ahí, esposas de hombres importantes, que eran las que económicamente apoyaban el ministerio. Entonces, en ese sentido, no es ese el mensaje. O sea, el tema es que en realidad es que si el punto principal del mensaje va por ahí y no por el hecho de un mensaje que tenga que ver, por ejemplo, dice que los líderes religiosos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, dice, pero eran mentirosos y corruptos. No corregían el pecado, sino que lo encubrían. Si nuestro mensaje es, francamente, de no tratar el pecado tal como es, y no es un mensaje que va orientado para que las personas puedan recibir palabra de Dios y puedan ser transformados, entonces no es el mensaje que Dios quiere transmitir. Si yo en realidad estoy transmitiendo un mensaje solamente para cultivar la comodidad de las personas, pues entonces estoy equivocado en cuanto a cuál es la esencia del mensaje de la Biblia. Y para continuar lo vamos a ver en la siguiente, que dice, el segundo que dice que los líderes religiosos predicaban un mensaje falso, ¿me? Engañaron a mi pueblo diciendo paz y no hay paz. Y uno edificaba una pared y aquí que otros la recubrían con lodo suelto. O sea, todos contribuían, lo dice en Ezequiel, que es contemporáneo, 13:10. O sea, como quien dice, ¿qué es lo que es? Maquillaban, ¿no? Es lo que quiere decir, ¿verdad? Maquillaban todo, ¿no? Dice que en lugar de tratar el pecado de raíz, los líderes daban soluciones superficiales. En lo segundo dice que el pecado era como una herida grave, pero en vez de tratarlo, ponían una curita y decían que todo estaba bien. Lo tercero es, no llamaban al arrepentimiento, sino que daban un mensaje de autoengaño. El comentario que tengo ahí es que no basta con sentirse bien espiritualmente, debemos confrontar el pecado con sinceridad y arrepentirnos. Y en ese sentido, muchas veces, mire, yo les voy a contar experiencias personales. A mí me han invitado a predicar en congregaciones que solo me invitan a predicar una vez, no me volvieron a invitar, porque resulta que de repente lo que yo hablé ahí no fue del agrado. ¿Y por qué no fue del agrado? Porque muchas veces tenemos que decir lo que nuestro compromiso con las escrituras nos da, no nuestro compromiso con querer quedar bien con las personas.
¿Por qué? Porque el libro de Pedro dice que va a llegar el tiempo y ya estamos en ese tiempo en que la gente se va a amontonar. Ustedes búsquenlo en la carta de Pedro y que dice que la gente se va a amontonar para que les digan lo que sus oídos quieren oír. Entonces a la gente hoy no quieren el mensaje que les dice tenemos que cambiar. No quieren el mensaje que le dicen tienes que ser un mejor esposo, mejores padres, un mejor jefe. Si eres un hombre que tienes negocios, tienes que ser un hombre que tienes que ser justo, pagarle el salario correcto, honesto con tus negocios, no tener ganancias deshonestas, pagar tus impuestos como se debe, aunque el gobierno sea corrupto. Tienes que dejar la amante en algunos casos extremos, dejar la mentira. Y todo ese no es el mensaje. Resulta que el pueblo estaba en una condición caótica y terrible. No, pero los sacerdotes daban un mensajito, no, tranquilo, hay paz, no pasa nada. Y entonces no le hagan caso a Jeremías, es un mentiroso que viene con ese mensaje que alarma a la gente, ¿verdad? Y no, tranquilo, se me tranquilizan. Dice que no llamaban al arrepentimiento, sino que daban un mensaje de autoengaño. ¿Para qué? Para salvaguardar su posición, sus puestos, porque vivían bien, porque vivían con muchos líderes, como muchos líderes religiosos en este tiempo, que para qué, no, disculpe hermano, usted no puede hablar de esas cosas en la congregación, y cómo va a venir con ese tipo de mensajes que se me van a ir los miembros, ¿verdad? Y de hecho hasta se me van a ir y algunos de ellos diezman fuerte y aportan fuerte, entonces no podemos hablar de esas cosas porque vamos a alarmar. Hay un compromiso con las escrituras que no es negociable. Vamos a pasar a lo siguiente. Lo tercero es que los líderes religiosos ignoraron las consecuencias del pecado. Engañaron a mi pueblo diciendo paz y no hay paz. Y uno edificaba en la pared y otros, dice, y aquí que otros las recorrían con lodo, el mismo pasaje anterior. Dice que los falsos profetas aseguraban que todo estaba bien cuando en realidad el juicio de Dios estaba cerca. Daban un mensaje de optimismo sin fundamento, ignorando las advertencias de Dios. En realidad, dice, Babilonia estaba por descubrir Jerusalén y la falsa paz que predicaban solo hacía que el pueblo no se preparara espiritualmente. Hoy en día, muchas personas prefieren escuchar mensajes de motivación y bienestar en lugar de la verdad del Evangelio. Pero el verdadero mensaje de Dios incluye llamados al arrepentimiento y a vivir en santidad. ¿Vieron cuál era la condición? Vimos cuál era la condición política de Judá, cuál era la condición social, cómo estaba actuando la gente entre ellos y cuál era la condición religiosa. Entonces, ¿por qué nos traigo hasta aquí? ¿Por qué hemos estado todo este tiempo en esto? Porque ahora, en función de eso, podemos comprender el mensaje de Jeremías. Jeremías es llamado, Dios lo llama joven. Eso está en Jeremías 1, del 4 al 10. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta a las naciones. Y luego nos describe todo lo que Jeremías platica con Dios cuando es llamado. Yo respondí, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Entonces ahí explica cómo Dios le dijo, no te preocupes, yo te voy a capacitar y yo te voy a mandar y vas a poder hacer el trabajo que te encomiendo. Y luego, pues, también enfrenta persecución por su mensaje de juicio, ¿verdad? Entonces, lo primero es el llamado de Jeremías. Lo segundo es el mensaje principal de Jeremías. ¿Cuál era? Advertencia contra la idolatría y la corrupción, que fueron las cosas que ya narramos. Jeremías 2:13. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Llamado al arrepentimiento, Jeremías 3, del 12 al 14, ¿verdad? Lo otro es la profecía sobre el cautiverio en Babilonia por 70 años. Jeremías se los dijo y no quisieron escuchar. Eso está en el capítulo 25, versos del 11 al 12. Y lo cuarto, la esperanza futura, el nuevo pacto que está en Jeremías 31, del 31 al 34, que ya digamos, estos pasajes de Jeremías tienen connotaciones proféticas, ¿verdad? Y de muchas cosas ahí que cumplidas y otras por cumplirse.
Mire, lo tercero que sufrió Jeremías es persecución. Fue rechazado por su pueblo. En Jeremías 20, del 7 al 9. Dice el versículo 7, me sedujiste, Señor, y no me dejé seducir. Y yo me dejé seducir, perdón. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Fue encarcelado por profetizar la caída de Jerusalén en el capítulo 37. El verso 15 dice, estos estaban enfurecidos contra Jeremías. Así que luego de golpearlo, lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que la habían convertido en prisión. Luego fue lanzado a una cisterna, ¿verdad? Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. Lo otro, en cuanto al ministerio de Jeremías, el sufrimiento del profeta después de la caída de Jerusalén y el exilio. O sea, después de estarle advirtiendo, Jeremías quedó y se quedó en Jerusalén. Dice que él presenció la destrucción de Jerusalén. Luego que se queda en la tierra con los más pobres. Y lo tercero, más tarde es llevado a Egipto contra su voluntad. Eso está en Jeremías 43. Solo como comentario que la invasión comenzó en el 9º año del reinado de Sedequías, en el 10º año del 10º mes, según Segunda de Reyes, capítulo 25. El asedio duró aproximadamente 18 meses, con los babilonios construyendo rampas y sitiando la ciudad, lo que llevó a una hambruna severa dentro de Jerusalén. La ciudad fue finalmente tomada el 9º día del 4º mes del 11º año de Sedequías, en lo que se conoce como Tishbar, una fecha significativa en el calendario judío. Los eventos principales durante la invasión, ¿verdad? El inicio del asedio en el 588, la brecha de las murallas, la ciudad es tomada tras 18 meses de asedio, el 9º día del 4º mes. O sea, ellos tuvieron que año y medio, se les acabó la comida, no tenían nada, hubo una hambruna, y bueno, ni modo, pero luego pues no soportaron el asedio y después de año y medio la ciudad es tomada. El templo de Salomón es quemado junto con otras estructuras importantes. Capturan a Sedequías. Sedequías es capturado mientras huye, sus hijos son ejecutados y a él lo cegaron, ¿verdad? Deportación y exilio. Muchos judíos son llevados al exilio en Babilonia. Fin del reino de Judá. Ahora vamos a hablar del contexto del libro de Lamentaciones. ¿Por qué el contexto del libro de Lamentaciones? Porque, digamos, es la continuación de la historia, ¿verdad? El libro de Lamentaciones es un conjunto de 5 poemas fúnebres que describen el dolor del exilio, ¿verdad? El libro de Lamentaciones, ¿verdad? Dice que tradicionalmente atribuido a Jeremías describe con imágenes vívidas la desolación de la ciudad, el sufrimiento de su pueblo y la pérdida del templo, mientras reflexiona sobre el pecado de Judá como causa del juicio divino. A pesar de su tono sombrío, ofrece destellos de esperanza en la misericordia de Dios, especialmente en el capítulo 3, y sirve como un lamento colectivo que ha resonado en la tradición judía y cristiana. Lo segundo, ¿cuál es la estructura del libro de Lamentaciones? El primer capítulo habla del lamento por Jerusalén, ¿verdad? El segundo habla de la ira de Dios. El tercero de la esperanza en medio del dolor. El cuarto de las consecuencias del pecado. Y el quinto de la oración por restauración. Tenemos los versos que están ahí. Uno es Lamentaciones 1:12, ¿verdad? En la ira de Dios en Lamentaciones 2:2. La esperanza en medio del dolor en Lamentaciones 3:23. Las consecuencias del pecado, Lamentaciones 4:5. Y oración por restauración en Lamentaciones 5:21. Lo tercero, que también habla el libro de Lamentaciones, es que narra la condición de Jerusalén después de la invasión. La ciudad quedó devastada. Lamentaciones 1, del 1 al 3. El templo fue destruido y los sacerdotes asesinados. Lamentaciones 2, del 6 al 9 nos lo explica. Hubo hambre y desesperación. Lamentaciones 4, del 4 al 10. Una nota al pie. Tras la caída de Jerusalén en el 586,
A manos de los babilonios, la ciudad quedó en un estado de devastación total. Sus murallas fueron derribadas, el templo de Salomón y los principales edificios incendiados y gran parte de la población, especialmente la élite, fue deportada al exilio de Babilonia, dejando solo a los más pobres para cultivar la tierra. Las excavaciones arqueológicas revelan capas de ceniza y destrucción, evidenciando un incendio masivo que arrasó con la infraestructura, mientras que el saqueo de los tesoros del templo y la casa real completó la ruina económica y espiritual de Judá, marcando el fin de su independencia como reino y el inicio de un periodo de desolación y despoblación. ¿Ustedes recuerdan algunos hombres como Daniel? A ver, ¿cuántos han leído a Daniel? El libro de Daniel. ¿Nadie lo recuerda? ¿No quieren compartir? Bueno, ahí va Daniel, esto que estamos narrando, ¿verdad? Esta es la historia de Daniel también. A Daniel se lo llevaron junto con los nobles a Babilonia. O sea que la historia de Daniel, digamos, y todo eso que nosotros vemos ahí está posterior a esta historia que estamos aprendiendo en esta noche, ¿verdad? Porque Daniel junto con sus tres amigos ahí iba dentro de ese grupo de personas. Daniel era una persona culta, una persona de la nobleza que fue llevada a Babilonia de manera cautiva. Los temas centrales de Lamentaciones, ¿cuáles son? Ahorita ya vamos por el cuarto módulo, que ya es el que está antes del último, ¿verdad? Y los temas centrales son los siguientes. El sufrimiento como consecuencia del pecado, Lamentaciones 1 del 8 al 9. Dice, grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impura. Los que antes la honraban ahora la desprecian, pues han visto su desnudez. Ella misma gime y no se atreve a dar la cara. Sus vestidos están llenos de inmundicia. No tomó en cuenta lo que le esperaba. Su caída fue sorprendente. No hubo nadie que la consolara. Mira, Señor, mi aflicción. El enemigo ha triunfado. Ese es el primer mensaje que encontramos y principalmente que lo encontramos en el capítulo 1 de Lamentaciones. Luego, el segundo mensaje que encontramos de Lamentaciones en el capítulo 12 es el justo juicio de Dios. El Señor ha llevado a cabo sus planes, ha cumplido su palabra, que decretó hace mucho tiempo. Sin piedad te echó por tierra, dejó que el enemigo se burlara de ti y enalteció, dice, el poder de tus oponentes. Lo tercero, en cuanto a los mensajes importantes de Lamentaciones es que también da un poco de esperanza en la misericordia de Dios. Eso está en Lamentaciones 3 del 22 al 23. Dice, por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Ustedes pueden hacerse háganse esa imagen mental. ¿Pueden ustedes imaginarse a Jeremías diciendo, en medio de una ciudad devastada, con una hambruna, con pobreza total, un desastre completo donde no hay nada, tener que decir, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad? Ustedes no sé si, a ver, no sé, la hermana María, con las circunstancias que están pasando en este momento, yo pudiera compartir, yo perdí en circunstancias muy difíciles hace algunos años un hijo de 18 años y más o menos hay cosas que las puedo entender, pero no sé cuántos de ustedes han pasado por una circunstancia que puedan decir una circunstancia tremendamente difícil y hasta qué punto se pueden sentar como Jeremías y decir, por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande su fidelidad. ¿Qué pudieran compartir de eso? ¿Alguien tiene alguna experiencia con la que se identifica? Bueno, nosotros como familia yo perdí una prima en un accidente. Eh, en ese tiempo, pues la familia
toda estaba caminando a los caminos del Señor, la familia de ella. Y yo creo que en ese momento porque es un dolor bien feo y lo primero que le pregunta uno al Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo permitió? Y a veces es bien difícil de entender, es bien difícil como familia entender por qué aquella prueba, en qué forma Dios nos está queriendo fortalecer o en qué nos está queriendo formar a nosotros como familia. Lo voy a hablar por mi familia, no por lo de mi hermano de la iglesia hoy, lo voy a hablar porque lo vivimos como familia. Y es bien difícil entenderlo porque aún pasan los días, los segundos y decimos todavía, y se nos vienen los recuerdos vividos que vivimos con aquella persona. Y lo único que nosotros le pedíamos al Señor, Señor, dame las fuerzas, porque sin ti no podemos nada. Momentos de que uno se quiere volver loco, que parece que aquella persona está viéndolo a nosotros, siguiéndolo, o que está en aquel punto donde lo miró la última vez. Y parece que al ir uno ahí en ese momento, ahí uno la va a encontrar. Pero Dios cada momento y cada segundo lo va fortaleciendo a uno como hijo. Y cada momento es cuando uno le dice al Señor, dame las fuerzas que yo sin ti no soy nada. Esas fueron las palabras que yo botaba. Esas fueron las palabras que yo decía, Señor, dame las fuerzas. Dame las fuerzas porque yo sin ti no soy nada. Y Dios poco a poco fue fortaleciendo nuestras vidas a llegar a reflexionar y decir, de gracia recibiste, da de gracias. Dice que dice la palabra que nosotros somos como extranjeros a esta tierra. Solo venimos a conocer lo bueno y lo malo, las bondades que Dios tiene y también a conocer tantas cosas que Dios nos enseña para que nosotros aprendamos a vivir en medio del mundo. Y, o sea, como hermana en iglesia duele que un hermano que se nos vaya porque la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces uno ama a aquella persona, lo quiere y se le hace tan difícil creer que hubo un momento donde usted estuvo platicando y que en una hora exacta o en un segundo le digan falleció. Y en estos dos, en estos dos accidentes que han habido, ha sido de carros que han atropellado a estas personas. Es Qué una difícil. excelente, es también una oportunidad para agregar al hecho de que entonces nosotros a partir de esto es cuando nosotros valoramos la importancia de que el mensaje debe ser predicado como es, porque eso también muchas veces es como consecuencia del hecho de que creo que hay algunas cosas en las que muchas veces no somos confrontados cuando a nosotros se nos comparte la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros en casa tenemos la costumbre con mi esposa de hablar, si a ti el Señor te llama antes o a ti te llama antes o a saber si juntos o cómo es el tema. Entonces nos causa gracia porque a veces algunos parientes nos dicen, ay, no hablen de eso ustedes, ¿verdad? Entonces a la gente le da un poquito como de miedo, ¿y qué pasa? Porque el tema es, ¿y quién tiene asegurado el tiempo? O sea, ¿cuántos de nosotros decimos estaremos la otra semana? Porque de quién depende y quién tiene dispuestos los tiempos. Por supuesto que queremos vida y queremos tiempo. Por esa razón es que cada mañana nosotros tenemos que levantarnos o cada día decir, cada mañana se renuevan sus bondades. Y luego de ahí lo que Dios va a hacer, bueno, Dios es un Dios que es soberano. Pasando a lo siguiente, lo 4 es del mensaje de Lamentaciones, que es clamor por restauración. En el 5:21 dice, permítenos volver a ti, Señor, y volveremos, renueva nuestra vida como antes. Y lo quinto, en lo cual terminamos,
acá, y en lo cual concluimos, es cuáles son las aplicaciones prácticas que obtenemos de los libros de Jeremías y Lamentaciones. Y esto es lo último que vamos a ver, para lo cual cualquiera siéntase en la libertad de poder compartir, y lo he encerrado en 4 cosas, ¿verdad? Lo primero es que Dios nos llama con propósito, aunque enfrentemos oposición. O sea, los hombres de la Biblia en general, por supuesto, todos enfrentaron oposición y podemos hacer un listado enorme, un listado grande. Podemos hablar de Pablo, encarcelado, martirizado, podemos hablar de Pedro, que fue crucificado boca abajo, porque él dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor, ¿verdad? Y podemos hablar de Timoteo, de Tito, de Jacob, ¿verdad? Que dicen las tradiciones que fue lanzado desde arriba, o sea, lo estrellaron en el piso abajo, y empezamos con los primeros mártires que vemos en Hechos, ¿verdad? Y así sucesivamente cuando estudiamos la historia. Dios nos llama con un propósito a pesar de que enfrentemos oposición. Muchas veces nosotros el hecho de estar tan cómodos nos hace desviarnos del mensaje que la Escritura tiene para nosotros. Generalmente a veces como que la comodidad no es muy buena consejera en muchos de los casos. Y no es que sea mala, está bueno ser cómodo. Y al que Dios lo tenga con comodidad nos alegramos todos. Pero muchas veces la comodidad no es nuestro mejor consejero, ¿verdad? Eso nos hace, en algunos de los casos, que nos desviemos, que nos olvidemos de dónde venimos, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, de nuestro compromiso con las Escrituras. Luego, lo segundo, que el pecado tiene consecuencias. Esa es otra aplicación práctica que tenemos que sacar del libro de Jeremías. Dice, pero Dios siempre también da una oportunidad para arrepentirse. Jeremías 29, 11 al 13. La tercera lección es que Dios es fiel en medio del sufrimiento y nos da nuevas oportunidades, ¿verdad? Lamentaciones 3, 22 y 23. Y lo cuarto es que no debemos confiar en nuestra propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Eso lo encontramos en Lamentaciones 5, 21. Paso entonces hacer una recapitulación y un resumen de lo que hemos visto en esta noche antes de que algunos de ustedes puedan compartir algo sobre lo que piensan de la clase, ¿verdad? Y recapitulo en lo siguiente. Primero es que compartimos que es importante, que tenemos que conocer cuál es el contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué cosas estaban sucediendo? Y para conocer el contexto histórico, pues estudiamos en esta noche cómo llegó el pueblo de Judá a la condición en la que estaban, ¿verdad? Aprendimos los nombres, al menos, de quiénes eran los reyes, los actores principales reinando en la historia de Jeremías. También aprendimos de que a Judá pues se había dividido de las otras 10 tribus como consecuencia de las decisiones de los hijos de Salomón. Y luego que pues el reino del norte desapareció y entonces solo quedó Judá. Hemos aprendido acerca de todas las condiciones, cuál era la situación social, política y religiosa de Judá. Todo lo que hacían, muchas cosas que estaban haciendo bastante mal desde la parte religiosa, ¿verdad? Desde las autoridades y desde la parte política que ellos estaban viviendo en ese tiempo, cómo estaban siendo acosados a punto de ser invadidos. ¿Qué otras cosas vimos en esta noche? Bueno, aprendimos, pues en base a eso, cuáles son las cosas que llevaron al ministerio de Jeremías. ¿Por qué el discurso de Jeremías es el que leemos en su libro? Bueno, porque tiene que ver mucho con el contexto, con la condición del pueblo, con la corrupción de la casta religiosa, con la injusticia, con la corrupción de las autoridades, con la falta de juicio, por cómo trataban a la gente, a los esclavos, al extranjero. Todo eso condicionó el mensaje de Jeremías. Y luego aprendimos, pues, sobre el ministerio de Jeremías, de qué trató. Vimos cuatro aspectos del ministerio de Jeremías: su llamado, su ministerio, todo lo que vivió en su persecución, y también vimos su sufrimiento
por la caída de Jerusalén y por el exilio del pueblo. Vimos también Lamentaciones, que Lamentaciones básicamente es un libro pequeño de 5 capítulos que son cinco discursos fúnebres, o sea, es el lamento del profeta por todo lo que ha pasado, pero también es un mensaje de esperanza en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, vemos que si traemos una aplicación al presente, ¿no notan ustedes de que muchas de estas cosas que sucedieron, imagínense, hace como 600 años antes de Cristo y si lo traemos a este tiempo, estamos en el 2600 años hace, ¿no? ¿Cómo se repite la historia y cómo es coincidente con el tiempo que vivimos? ¿Qué piensan algunos de ustedes? Yo no sé si tal vez Verónica o Cristian o Carla, ¿verdad? Los que no han hablado, pudieran con confianza compartirnos algo de lo que ven en esta clase de Jeremías y Lamentaciones. Les damos unos segundos para que se animen a desbloquear el micrófono y nos compartan, nos ayuden. O Verónica también. No se animan. Porque es importante también que podamos escucharles, ¿verdad? Para saber cuáles son sus impresiones, ¿verdad? ¿Qué les deja de positivo? ¿En qué les ayuda? ¿Verdad? Eh, si muchas de estas cosas, muy seguro, muchos de ustedes ya las han leído, ¿verdad? Pero lo más importante de esto es cuál es la lección que le deja a nuestra vida. Voy a Pastor, detener el sharing. perdón. ¿Ok? Sé que Carla y Verónica no pueden lastimosamente abrir su micrófono, pero sí Ok. pueden participar en el chat, ¿verdad? Ok. Y bueno, Ok. y acá pues ya solamente Cristian y María estarían disponibles, pero ya han participado bastante. Si quieren seguirlo haciendo, pues bien. Ay, Sí, o pueden dejar algún comentario en el chat también, ¿verdad? No se preocupen, bueno, no se preocupen con equivocarse, porque nos tra- equivocamos todos, va. trata de edificar, en realidad. Se trata de edificar la vida y eso es lo más importante. Como decíamos, también tratamos de ajustarnos al horario, ¿verdad? Pero todavía tenemos unos 10 minutos en los que pudiéramos tal vez agregar un par de cosas. ¿Qué podemos decir? De repente tal vez incluso Bea, que está por aquí, que es la moderadora, eh, pudiera compartirnos algo Compartir. de su experiencia en función de lo que hemos visto esta noche. Lo otro que también me gustaría preguntar si la clase fue clara, ¿verdad? Si fue entendible, si los llevé bien a través del viaje para que pudieran comprender realmente al profeta y al libro. Buenas Bueno, noches. para mí sí. Ah, que hable, Hable. hermana, primero. Hable. Ah, No hable usted bueno, la primero. verdad que Vamos, pues. gracias, hermano. Sí. No, bueno, para mí fue excelente, bien explicada, cosas que a veces nosotros solo leemos, ¿verdad? No los detenemos todo por terminar rápido el libro, muchas veces. Y a veces le entendemos más con la clase, cuando nos explican. Bueno, en mi forma, en mi ser, yo le entiendo más cuando me explican o pues, tal vez porque no trabajamos, va después de trabajar nos vamos para la iglesia, algo así, y esa es mi forma, pues yo trabajo, yo aprovecho tal vez en mi trabajo a leer la Biblia y después irme para la iglesia y venimos hasta las 9 de la noche, entonces es entendible, la clase estuvo muy bonita y realmente lo que usted dice de lo político, yo creo que la palabra del Señor está bien escrita, solo ocupa
Solo ocupamos lectores para poderla leer y para poderla entender y vivirla tal como está escrita, que eso es muy difícil, pero creo que andamos ahí haciendo el intento para obedecer, bueno, en mi persona y sobre todo mantenerse y que Dios nos guarde y nos cuida a cada momento para que nosotros le sirvamos y que como dijo Jeremías desde el principio que lo dijo, que él era un niño, era que cómo lo iba a usar el Señor si él era un niño, fue el versículo que me encantó. ¿Cómo me va a usar el Señor si soy un niño? Entonces ahí podemos ver que también los niños pueden ser usados por el Señor para llevar la palabra a las naciones. Bueno, él, Entonces, en realidad de lo que él estaba hablando es que él no tenía la madurez para sí, poder tomar eso y agregando a lo que usted, algo que usted dice, bueno, también la importancia del compromiso con la escritura, ¿verdad? uh-huh, El problema es que nosotros en este tiempo tenemos un tremendo temor a tomar las escrituras como lo que son, ¿verdad? Ya vimos todo el contexto, ¿verdad? O sea, queremos también, imagínense que las cosas no están bien, políticamente no están bien, hay tanta injusticia, hay tanta cosa, hay tanta corrupción del gobierno y esto, ajá, y en las iglesias queremos ser bien light con todo, o sea, y también estamos lidiando con una serie, por supuesto que no estamos hablando de que vamos a ir por la vida peleándonos con todo el mundo, pero francamente, el libro de Judas dice y nos encomienda que cuando se trate de la verdad y cuando se trate de las escrituras, que contendamos, dice. O sea, nos da la licencia que si es por la verdad, que no hay ningún problema, que podamos en ese sentido contender, no pelear. O sea, que estamos aquí como que, no para andar quedando bien con todo el mundo. Estamos aquí para expresar la palabra, por supuesto, con misericordia, con gracia, con amor, no con juicio, porque no somos jueces, solo Dios, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, también creo que Cristian quería decir algo, sí me gustaría escucharle. Fíjese que yo les voy a ser sincero. Escucho la Biblia en audio, por YouTube está a través de la Biblia, que lo tira hablado, o sea, mi mamá lo escuchaba de pequeño, entonces yo lo escucho. Oye, así siento que avanza más rápido, porque a veces leyéndolo así siento que me cuesta avanzar más. Y hay un versículo que no sé en qué capítulo está, que dice que el pueblo de Judá, no sé si era Judá o Israel, eh, dice que normalmente un pueblo cuando se desvía, la naturaleza es que vuelve, dice. Pero el pueblo de Judá o Israel estaban tan mal que se desviaban y no volvían. O sea, tan mal estaban, pues entonces uno queda sorprendido de que aún uno conociendo de Dios, uno puede más bien actuar como más tercamente, pues como que ser como más soberbio. Entonces, no solo es el conocimiento, ¿verdad? El que es bueno, sino que tiene que ir a la par como del temor de Dios. O sea, no solo es el conocer, porque a veces como el mismo conocimiento lo puede hacer como volver más frío a uno, como decir, yo ya sé que esto trae esto, y si no va acompañado de temor, más bien usted como que lo puede como alejar más, como, no sé, eso pensaba yo, porque ahí decía en el libro que la misma naturaleza hace que usted se desvía y vuelve al ver que usted está mal. Pero ahí exclamaba que más bien ellos ni volvían, sino que más bien se degeneraban más. Y otra cosa también, toda la información que usted dio ahorita, o sea, siento que tan completa, que este tiempo es muy corto, pues, es como comerse una hamburguesa en 5 segundos, pues, bastante información que más bien es de digerirla con detalle, todo eso usted que da la explicación y da el versículo, es como que de ir ahí y que uno, o sea, que quede con la seguridad de que así es, pues, porque así leído rápido todo eso, uno solo lo está escuchando, pero después a las 2 horas ya a uno se le va a olvidar. Entonces, lo enriquecedor que es esto, pero como que con más tiempo, como un estudio, estar todos, como dice la hermana, que no es lo mismo leerlo uno, que ya cuando ya viene esta reunión uno comprende más cosas. O sea, así rapidito, eh, o sea,
como que entre más tiempo podríamos enriquecernos más, pero siempre con el temor de Dios, no el conocimiento, sino que vaya acompañado con el temor de Dios. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, mire, cuando estos estudios se dan de manera, digamos, extensa, créame que uno puede estar, bueno, todas las variables y todas las cosas que están alrededor de lo que hemos hablado, ¿verdad? Créame que puede ser un estudio de un mes, de 6 meses, de un año, ¿verdad? Y estoy completamente de acuerdo. Es por eso que yo el estudio lo doy si para hora y media, por ejemplo, como vuelo de pájaro, ¿no? ¿Verdad? Y la razón es porque el tiempo es demasiado corto y por eso incluso trato de ilustrarlo, porque si no sería peor y sería como más pesado, ¿no? Más engorroso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso que la idea es más bien ilustrarles, mostrarles un poco el panorama, como que vamos volando, ¿no? Y viéndolo por aire y luego dejar la connotación de ciertos aspectos importantes, ¿verdad? Principalmente lo que podemos aplicar de lo que hemos estudiado, pero sí estoy completamente de acuerdo que es un tiempo muy corto para un estudio tan amplio. Si ustedes se fijaron, yo no me detuve tanto, incluso estar tanto en el libro, porque al final nosotros podemos hacer lectura tras lectura, pero es muy probable que ni siquiera entendiéramos de qué estamos leyendo y hay muchos discursos que son tremendamente largos, no podemos gastar un par de horas leyendo extensivamente Jeremías, pero yo considero que es más importante que entendamos el contexto de estos libros para que luego nosotros vayamos al libro de Jeremías y entonces, ok, dice doña María de los Santos, o Cristian, o Verónica, o Carla, o Beatriz, ok, dicen, ok, en la clase aprendí cuál era la situación política, religiosa y social de Judá. Voy a ir al libro ahora y voy a ponerme a leer o voy a escucharlo en un audiolibro, voy a escuchar Jeremías y sucede que con toda esta información ahora me doy cuenta por qué Jeremías hablaba de esta forma. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué es lo que quería decir? Porque resulta que en la clase me enseñaron algo de contexto. Ustedes ya saben, por ejemplo, de la corrupción de la casta religiosa y cuando pasen por Jeremías estudiando muchas cosas, ahora van a tener un pleno entendimiento de por qué Jeremías lo dice así. Es algo así como que, ¿cuánto nos hemos detenido a leer? Hoy me he levantado con ganas y resulta que quiero leer el libro de Lamentaciones. Nadie. Nadie se levanta diciendo un día, ok, mi estudio bíblico hoy va a ser en el primer capítulo de Lamentaciones, porque para empezar, generalmente no tenemos ni idea, o sea, sí, las Lamentaciones de Jeremías, pero ¿qué y por qué? ¿Cuándo y cómo? Ahora nosotros tenemos una idea en la que, ok, sucede que Jeremías estaba lamentándose por todo lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén y en el exilio. Voy a ir a leer un poco sobre qué fue lo que pasó, voy a ir a investigar un poco sobre exactamente qué fue lo que pasó cuando Babilonia invadió Judá. Y quiero empaparme de la historia. ¿Cuáles son los eventos conexos? Y luego cuando yo lea eso y me voy y comienzo a leer el libro de Lamentaciones, ¿qué es lo que sucede? Le encuentro sentido. Entiendo el mensaje, entiendo de qué está hablando, porque ya estoy enterado exactamente a quiénes, cómo y de qué está hablando en ese caso el profeta. Por esa razón hablamos bastante de lo que está alrededor, porque luego yo les recomiendo que ustedes ahora, después de esta clase, vayan y lean Jeremías, lean Lamentaciones, ¿verdad? Investiguen un poco más del exilio de Judá hacia Babilonia. Y entonces van a encontrar una lectura un poquito más entendible y más amena sobre el libro de Jeremías y sobre Lamentaciones. Termino con esto, ya que se nos está llegando el tiempo. Lo más importante de todo es qué es lo que podemos aplicar para nuestra vida. Porque nosotros podemos llenarnos de teología y podemos llenarnos de una gran cantidad de información y de conocimiento.
Pero si nuestra vida no está teniendo cambios profundos y no está siendo llevada en un proceso de transformación, créame que la teoría solo es teoría. Que los versículos de la Biblia solo son versículos de la Biblia nada más. Están ahí. Están en la letra, pero no están en el corazón. ¿Y a qué llamaba Jeremías? ¿Cuál era el llamado más importante de Jeremías? El arrepentimiento, el volverse de las cosas que se estaban haciendo mal. Entonces, si yo leo las Escrituras, si yo leo el Nuevo Testamento y leo Tesalonicenses, Juan, Colosenses, lo que sea que esté, si estoy recibiendo un estudio bíblico en mi congregación, sea lo que sea que yo esté estudiando, siempre a lo que debe de llevarme es a meditar y a considerar de qué manera esto influye en mi vida y me lleva a un proceso de transformación. Porque si pasan los años, si yo estoy como miembro de una iglesia y pasa el tiempo y estoy ahí toda una vida, pero resulta que después de 5 o 10 años soy el mismo hombre, la misma mujer, pues muy probablemente que estoy perdiendo mi tiempo, he perdido mi tiempo. Jesús le dijo a los apóstoles, miren, ustedes cuídense, cuídense para que los demás vean sus buenas obras y alaben a Dios. Yo les voy a dar este consejo y voy a compartir con ustedes este pensamiento. Y es el hecho de que si nosotros vamos a hablar, principalmente lo más importante es que hablemos por nuestra vida y no por nuestro discurso. Y que si tenemos discurso, pues ese discurso que esté avalado y que esté apoyado por nuestra vida. Hablemos nosotros, pero hablemos algo de lo que vivimos y no solo de la teoría. Porque si yo quiero enseñar cómo ser un buen esposo, no siendo un buen esposo, siendo un mal esposo, solamente estoy hablando desde la teoría. Mi estilo de vida empaña mi discurso. Si yo soy una persona que tiene, soy una persona honorable, de mucho aprecio, de mucho afecto, las personas me tienen en alta estima en la congregación, en los círculos donde estoy, pero soy una persona que tiene mal testimonio en mis círculos familiares, ¿verdad? Entonces, solo estoy viviendo de apariencias, solo vivo de apariencias. Mi discurso tiene que ser consistente o mi vida tiene que ser consistente con mi discurso. Yo tengo que hablar, pero debo de hablar en consistencia con lo que hago. Y muchas veces, ¿saben qué? En nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestra vida, en nuestro vecindario, la gente es persuadida por lo que hacemos y no por lo que hablamos. Queremos hablar de amor. ¿De qué manera estamos amando al vecino? ¿De qué manera nosotros nos estamos identificando con la comunidad? Con nuestros círculos cercanos. Muchas veces más que un versículo bíblico, una acción de amor y de servicio, habla más de ese versículo bíblico que a veces está repitiendo los versículos bíblicos. La gente, yo le puedo decir, Dios es amor, yo te quiero recordar que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Pero muchas veces las acciones y mi servicio y lo que yo voy a hacer por esa persona le grita a la cara y al oído de que Dios es amor cuando yo le demuestro amor a esa persona a través de mis acciones. Yo he tenido, y se lo digo con mucha franqueza, yo he tenido muchos consiervos pastores que muchas de las veces han tenido algunos de ellos que abandonar sus cargos porque después de mucho tiempo se dieron cuenta que solo eran unos profesionales del púlpito, porque se dieron cuenta que en el proceso, siendo pastores y hablándole a la gente y enseñando y discursando y dando sus mensajes, se dieron cuenta, por ejemplo, que desde su propio púlpito, desde su propio discurso, no estaban haciendo las cosas bien. Sus hijos eran un mal ejemplo. Su familia era un mal ejemplo. Sus hijos se desviaron. No los criaron en el amor del Señor. ¿De qué es lo que pasa? Que estaban diciendo una cosa a través del discurso y haciendo otra cosa.
La vida de ellos era algo totalmente diferente a lo que hablaban. Entonces, lo más importante que vamos a dejar de Jeremías y de Lamentaciones es el hecho de cómo esto afecta mi vida. ¿Y qué tiene que decirme? ¿En qué debo de cambiar? ¿Cómo Dios quiere transformarme? Y esto no es como para tener vergüenza. ¿Por qué para tener vergüenza? Porque el pecado es pecado. Nosotros no podemos socializar el pecado, ¿verdad? Hay quien quiere juzgar a alguien porque roba, ¿verdad? Pero el que roba con un arma en la calle es igual al que roba como que no trabaja las 8 horas que le pagan, porque robo es robo, se escribe con la misma R. El que roba el tiempo, el que roba el recurso, el que hace trampa y que luego dice que es creyente. Entonces, no tenemos que tener vergüenza, porque en ese sentido todos tenemos el mismo compromiso delante de Dios. Aquí estamos todos desnudos delante de Dios. Y el único santo y justo es Él. Luego, la palabra está aquí para que nos transforme, porque todos estamos profundamente necesitados. Créame cuando les digo que nosotros sin Dios somos miserables. No somos nada, no somos nadie. Lo poquito que tenemos, cualquier cosa que tenemos es porque Dios nos las ha dado. Todos somos miserables. No importa alguien qué se crea, cuánto, y qué posición tenga en una iglesia y qué tan ilustrado o iluminado se crea, todos somos miserables sin el Señor. Entonces la lección de Jeremías es, de hecho Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, dice. Solo lo que no quiero hacer, eso hago, dice. Entonces la lección más importante, y cierro con esto, y les agradezco el tiempo que hayan puesto su oído, ¿verdad? Y que me hayan prestado atención, me hayan regalado este tiempo. Para mí fue muy edificante y lo agradezco de corazón. Entonces cierro con esto, y ese el hecho es que la escritura está para que sirva como un proceso de transformación para nuestra vida, para que nos haga mejor, para que nos cambie. Voy a terminar orando para luego ver si Beatriz tiene algo que decirnos, así que acompáñenme a una oración. Padre, te damos gracias en esta noche, te agradecemos el tiempo, este estudio corto y bueno, un poco acelerado de Jeremías. Sabemos que para poder ver esto lleva bastante tiempo y para verlo con confianza, con el tiempo en que podamos asimilar las ideas. Gracias, Señor, por este tiempo. Pongo en tus manos a cada uno de los que han estado conectados en esta noche, a Carla, a Beatriz, a Verónica, a Cristian, a María de los Santos, a cualquiera que se me escape. Eh, Pido por sus vidas para que el mensaje de Jeremías y de Lamentaciones sea también de ellos, ¿verdad? Y el ejemplo de Jeremías también. Pido por Samantha también, que está al frente de este proyecto, que puedas iluminar su vida y que la pueda guiar en todo lo que haga. Señor, dejamos este tiempo y agradecemos que lo pudimos hacer de principio a fin sin ninguna interrupción. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, les robé 7 minutos por los 10 que empezamos tarde. Claro, nos lo descontamos. Sí, me lo cobré, Perfecto. me lo cobré siempre. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes, ¿verdad? Es bien importante este tiempo que dedican. Seguimos avanzando y pues nos vamos a seguir viendo, Pastor, con nuevos alumnos en el próximo mes. Ahí vamos a estar hablando con usted, ¿verdad? Y Perfecto. pues muchísimas gracias y que tengan todos una bonita noche, que descansen y muchas bendiciones. Gracias. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, hasta luego, feliz noche. Adiós María, adiós Cristian, Amén, Carla, gracias, Verónica. gracias. Bendiciones.